Zadkiel, ¿cuál es tu nombre? Zadkiel Gallardo, maestro. Gracias.
Todos. Profe. Buenos días, maestro. Como siempre, muy poquitos a la clase. Les quiero comentar que estoy correos que me han enviado. Más tengo registrado a Josué, Quevedo Loredo, David Martínez y uno que otro trabajo de pero los demás no me han enviado los trabajos, no han llegado. Yo le enviaron todos mis trabajos. Sí, ya te nombré, me enviaste circuitos en serie. Sí, el día. Te pido un favor, me lo mandas nuevamente al correo. Sí, ahorita se lo mando. Los demás igual, por ejemplo, llegó tu trabajo de circuitos en serie. David Valera No, maestro, también, ya ahorita. por favor, los que ya tengan su Ay, trabajo, bien, me lo pueden, por favor, hoy sí. y registrados, ¿no? Como ustedes ven, son bien poquitos los que entran a clase, 5 de ustedes, porque por lo menos el grupo ha de ser de alumnos, y no es que más, pero bueno, ahí se ve el interés. Profe, ¿me puede explicar si le llegó? ¿Ya lo mandaste? Ya. Permíteme un segundo. Tengo abierto el correo, ahorita mismo lo verifico. Sharon, sí, ya llegó. Sí, ¿los de abajo sí le han llegado o solo le llegó? Sí. No, sí, sí han llegado, Ok, pero gracias. ahorita ya tengo este para que vean que es correo. Lo han enviado, mándenlo de una vez por los tenga aquí. Los que mencionó primero son los que ya, ¿verdad? Sí, ¿tú ya lo enviaste? Ya, soy Quevedo. Ah, sí, ya lo tengo, el tuyo, Martínez. Vale. Satiel, manda Maestro, yo ya se lo envié. Elizabeth para que vean el correo. Muy bien. Maestro, no tengo mis cuadernos a la mano. Sí, pero no demores, yo tengo que actualizar hoy. Sí, maestro. Ok, chicos. Título, por favor, en su título. Circuitos eléctricos paralelo. Circuitos eléctricos en paralelo. Subrayan, por favor.
¿Listo? Sí. Ok, gracias. Objetivo 2. Los alumnos aprenden a determinar resistencias, repito, aprenderán a determinar resistencias de un eléctrico conectado en paralelo. Escribir, ese es del día de hoy. Muchos voy a compartir pantalla para ver algún par de videos de cómo se lleva a cabo de las resistencias en el conectado en paralelo. La semana pasada vimos en serie cómo se calcula la resistencia, la intensidad de corriente y el voltaje. De igual manera, hoy vamos, pero para un circuito paralelo. Entonces, pantalla con ustedes. Oye, Marco Regil, Bayus. Bayus es la tecnología educativa más grande del mundo. ¿Dónde podemos aprender? Un circuito en paralelo es aquel entradas de todos sus deben estar conectadas a un y lo mismo para sus salidas. Otro punto importante en circuitos eléctricos es la forma en que se hacen los diagramas. Es muy importante observar la cantidad de elementos y cómo están conectados para ver si los circuitos son iguales o no. En este caso es el mismo circuito, el diagrama hechos, ya que podemos
que tienen 3 resistencias en paralelos. Sus entradas y voltaje coinciden con un punto y las salidas de elementos coinciden con el mismo. Y algo muy importante de entender en los circuitos en paralelo es que si uno de sus elementos deja de funcionar, por ejemplo, la resistencia se descompuso, los otros elementos, es decir, la resistencia 1 y 3 en este caso, seguirán funcionando. Los circuitos tienen 3 características. La primera es, tienen todos sus elementos, a que el voltaje total era directa a cada uno de los. Es decir, el total es igual, se encuentra en el elemento 1, el voltaje que se encuentra en el 2 y así sucesivamente. La siguiente tiene que ver con la intensidad corriente del circuito a partir de la fuente de total y a partir de un nodo se descompone. Una de ellas se obtendrá a través de la potencia. En este caso, continuará hasta otro nodo y también se descompone en 2 partes. Correrá por la siguiente resistencia y la restante, como ya ¿no? simplemente correrá como elemento o resistencia. Y una vez que cada corriente ha pasado por las resistencias, entonces empezarán a juntar para volver a ser la corriente total del circuito. Entonces, la corriente total o intensidad será la suma de todas las corrientes individuales en cada uno de los elementos del circuito. Finalmente, vamos con la característica, la resistencia total, la cual se calcula de recíprocos, uno entre la suma de los recíprocos de cada una de las resistencias del. Es decir, tenemos 1 más 1 en 2 más 1 entre 3. En este caso, si resistencias, continuaríamos suma de los recíprocos. Resolver el circuito que se observa que está en paralelo, debido a que la de sus elementos con un mismo punto en común, esta línea horizontal, y las comparten otro mismo. ¿Qué significa resolver? Hallar los elementos falta. Aquí el circuito tiene un voltaje de 20 y entonces cada uno de sus elementos tendrá el mismo volts. Así que ya conocemos del voltaje 20 en el voltaje del elemento 2 y el voltaje del elemento es 20. Las resistencias, en el caso de la resistencia es ohms, la es 5 y la resistencia 3 es 4 ohms. Hace falta es conocer la corriente de cada una de estas resistencias. Necesito conocer la ley de Ohm y la voy a poner en forma de triángulo. De esta manera recomiendo entenderla. Yo me la pregunté, viva la Isabel. De esta manera distribuida con las variables, en este caso intensidad es dividir el voltaje, resistencia, dividir el voltaje que hay en ese y la resistencia que hecho elemento. Los otros casos que se 2 entre resistencia y voltaje 3 entre resistencia 3. Realizando las voltaje 1 20 volts, resistencia 1 10 ohms, 20 entre 10 da la unidad de corriente son amperes. Vamos con la siguiente, sería corriente 2, sería igual a volts entre resistencia 2, en este 4, aquí me equivoqué, ohms, 4 amperes. Y finalmente, corriente 3 igual a 20 volts entre 4
ohms. En este caso da 5 amps. Por lo tanto, el total del circuito es simplemente las corrientes individuales de cada uno de sus elementos. Tenemos 2 más 4 más 5 amperes. Nos da 11 amperes. Se conoce la resistencia y corriente en cada uno de los elementos. Ahora sí a representar al circuito equivalente donde se tenga el voltaje total y una resistencia o total del circuito. En este caso, el voltaje sigue siendo 20 volts. La corriente ya la calculamos. Nos salió 11 amperes. Y el total, en este conocemos, si hay estos elementos, fácil sería simplemente usar ohms. Noten ese cálculo. Bien, continuamos con el video. No, yo todavía no acabo. Ok. Me dicen cuando terminen. Sí, gracias. Ya, profe, gracias. Ok. Sin sumar las corrientes de cada uno de sus. En este caso, amperes más 5 amperes nos da amperes. Una vez que ya se conoce la voltaje y corriente en los elementos, realmente nos falta representar en otro equivalente. Nada más se tenga el total y una resistencia equivalente o total circuito. El voltaje sigue siendo de volts. La corriente ahorita ya la calculamos. Nos salió 11 amperes. La resistencia total, en este caso no la conocemos.
Si ya tenemos todos estos elementos, un camino fácil sería usar ley de Ohms. Tenemos voltaje y corriente, entonces es fácil conocer resistencia de un circuito, la cual se calcula, en este caso, resistencia total sería dividir el voltaje total entre la corriente, que ya las conocemos, 20 volts, 11 amperes, que en este caso, resultado de resistencia total de 1.1 ohms. Y aunque ya se calcularon todos los elementos del circuito, es decir, ya se terminó, voy a calcular la resistencia total utilizando la fórmula para que observen que se llega a lo mismo. Entonces tenemos resistencia total es igual a 1 entre el valor de las resistencias. Voy a quitar para trabajar más. Ahí tenemos la fórmula. Se recomienda trabajar por... Vamos a irnos y vamos a los denominadores para obtener en común. A veces no es el funciona 20 y luego hay que multiplicar por 4 tiene el primer término positivo. Vamos a la siguiente diagonal, 5, y el segundo positivo, coloco el más, a 9 entre, se puede simplificar así. Entonces, a trabajar, se sustituye el resultado de la suma de las dos fracciones, aplicamos el mismo de suma de fracciones denominador, se multiplica. Yo sé que no es pero es un denominador común. Continúo con la primera, está inclinada de esta manera, por 20 da 20, el primer no tiene signo, se entiende que es positivo, no necesidad de ponerlo, pero lo coloco. La última diagonal, 10 por 9, 30, tiene signo, colocamos, es otra suma, da entre 2, quito ceros, que es una propiedad, 11 entre 20, sustituyendo el resultado. Ahora tenemos 1 entre 1. Siempre los enteros se recomienda 1, no alteramos su valor, trabajar fracciones con fracciones. En este caso tendríamos que multiplicarnos y poner el resultado del denominador, multiplicar los excesos y el resultado colocarlo en el denominador. En este caso el resultado será lo mismo que se obtuvo, que es 1.1 ohms. Para resolver un circuito eléctrico de manera sencilla, obtener el voltaje del circuito total para poder utilizar. Anoten ese cálculo.
¿Ya terminamos? Ya, profe. Yo lo cómo se determina de otra manera. Tenemos tres resistencias ahí, resistencia de 10 ohms, una resistencia de 5 y una resistencia de... ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vamos con la primera. Dividan 1, 10. $0.1. Anótenlo, por favor. Ahora vamos a dividir entre 5, que es la resistencia. Por favor. Y ahora vamos a dividir 1 entre 4, tercera resistencia. 0. Ahora sumen los tres primos. $0.55. Los demás, A mí 35. a ver, suma el punto 1, tres datos que me dieron, les tiene que dar el mismo valor. Es lo que dijo Loredo, maestro. ¿Cuánto dijo? 0.50. 2.55. ¿Verificamos? Bien, ahora resistencia equivalente total. Vamos a dividir 1 entre 0.5 que dicen que nos dio. ¿No? Entre 0.5. 1. El dato está correcto, véanlo que obtuvo el profesor. Es el mismo. Sí. Bien, así se una por una de las y al final vamos al mismo resultado. Entonces la resistencia equivalente es 1.8 ohms. Con video. En conclusión, un circuito eléctrico en paralelo sencilla se recomienda el voltaje e intensidad del circuito total o equivalente para poder utilizar la ley de Ohm y así calcular finalmente la resistencia total del circuito sin tener que utilizar la fórmula resistencia con nos ahorramos mucho y al final se llega como resultado. Hola, soy el Balón, espero te haya gustado lo que acabas de ver en el canal. Tenemos más de 2000 videos, principalmente de clases de matemáticas, aunque tenemos curiosidades, trucos, entrevistas y muchos más. Si no encuentras un video, recuerda buscarlo con la palabra más tú lo encuentras. También hemos organizar todos los videos por muy fácil a un tema. Así que te invito al canal Más to Me todavía. Y muy importante, notificaciones para que te enteres cuando subamos un video. Amigos, que te da Más to Me.
circuito eléctrico en paralelo. Profe, ándalón, y si estás más de circuitos eléctricos que son en paralelo, estás en el video correcto. Así que ve calculadora, un papel, un lápiz y vamos a la explicación desde cero. Resolver el siguiente circuito que se aprecia que está en paralelo. Que la corriente total al pasar por el voltaje total y llegar a este nodo se tendrá que dividir para pasar por las otras resistencias. Sin embargo, antes de trabajar con el dibujo de este circuito, recomienda reestructurarlo para trabajarlo de una manera más amigable. Realmente el voltaje total del circuito se pone de forma vertical, así que lo tenemos, y el nodo superior tiene que tocar a la resistencia 1 y a la resistencia 3, así que vamos a proponer que tiene esta forma. Aquí estaría la resistencia 1, resistencia 2, y si juntos el nodo del voltaje, resistencia 1 y resistencia 3, a escribirlo o representar de esta forma. Y por acá tenemos voltaje total. Una vez el circuito se recomienda la resistencia total y con esta información es fácil obtener la resistencia. Así que para obtener la resistencia del circuito en paralelo, sus ramas tiene dos resistencias. Se recomienda una, ya que en este caso y R2 se encuentra, ya que la salida de una de la otra. Así que estas resistencias que nombra R4 es igual a 1 más R2. En este caso, R1 es igual a ohms y R igual a 10 ohms. Es igual a 30 ohms. Y para sumar a estas dos resistencias que están en paralelo y que den como resultado una resistencia que sería la equivalente de todo el circuito, hay que tener uno entre el recíproco de cada una de estas resistencias. Que después de hacer esta operación, multiplicada la operación con multiplicación de las resistencias entre su suma. En particular, cuando se tienen resistencias en paralelo que tienen como valor, como aquí 30 ohms, entonces se reduce a simplemente multiplicar su valor 2 veces y dividirlo entre sus, que al simplificar esta operación da igual al valor o su mitad. Y si tienen duda de explicar, no se preocupen, hacemos la operación. Vamos a utilizar la función de división para trabajarla así como de forma manual. Y vamos a poner arriba 30 por 30 y abajo su suma sería 30 más 30. Al final esto nos va a dar un 15 como había previsto de forma algebraica. Al tener el circuito equivalente, es decir, que tiene el voltaje total y la resistencia total, se puede conocer finalmente la corriente total del circuito, que como sale de la fuente, pasa por la única resistencia que hay en el circuito y regresa de nuevo a la fuente. Por lo tanto, recuerdo la ley de Ohms, que sería un triangulito. Ya les había explicado el truco de memorizarse la relación voltaje, resistencia y corriente, recordando la frase, viva la reina Isabel. Así que la corriente total se encuentra en esta parte, hay que dividir el voltaje entre resistencia, es decir, corriente total del circuito es 12 volts entre 15 ohms, que al hacer esta división se obtiene 0.8 o su equivalente en fracción son 4/5. Así que la corriente total es igual a 0.8 amperes. Una vez que ya se conoce la resistencia, es decir, la resistencia es equivalente a todas en paralelo, la R4. A partir de la corriente total, al llegar
nodo se separa en la y la corriente 4, que obviamente las resistencias. Se observa que el voltaje es el mismo que alimenta a la resistencia 4 y a la resistencia 3. Por lo tanto, al tener resistencia y el valor del voltaje para cada uno de estos puntos, es posible conocer sus corrientes. Pero estas resistencias tienen el mismo valor, entonces la corriente se debe dividir en corrientes equivalentes. Se espera que... A ver, ahí nos está diciendo resistencia 4 vale igual que la resistencia. Valores de 30. ¿De acuerdo? Sí, Si yo divido 1 entre nos da 0.030. 0.33 sería la resistente en 4 y la resistente en R3 va a ser igual, ¿no? Entre 30. Lo mismo. Ahora sumen esos dos. 0.066. Ahora vamos a dividir entre 0.66. Vean la resistencia total 15 que está en el profesor Azul. ¿Vieron? ¿No? Sí, De hecho, lo más correcto para no revolver, porque el maestro ahí mucho la en que lo explica, lo correcto es hacerlo como yo mencionando. Cuando están las resistencias, sacamos los valores dividiendo uno de resistencia. Al final, si tenemos resistencias o dos resistencias, sumamos lo que nos ha resultado y lo dividimos entre la suma de las resistencias totales y resistencia total. ¿Sí está claro? Sí. Es mejor hacerlo con calmita, como yo lo estoy haciendo. Ok, video. Estas divisiones sean igual a 0.4 amperes. Esto no siempre sucede, pero como aquí tenemos valores, pues hay que dividir su voltaje. En este caso, recordando Viva la Reina Isabel, tiene que multiplicar resistencia por corriente. Así que el voltaje que pasa por la resistencia 1 es igual a multiplicar el valor de la resistencia 1, que es de 20 ohms, por la corriente, que es 0.4 amperes. Y para el voltaje 2 es igual a multiplicar 10 ohms por 0.4 amperes. Calculando el voltaje número 1, se tienen 20 ohms por 0.4 amperes, es igual a 8 volts. Para el voltaje número 2 se multiplica 10 ohms por 0.4 amperes para obtener 4 volts. Y efectivamente, al tener 4 volts, juntan de volts que vienen directamente. De esta forma ya se los valores del circuito. Ahora tocó el turno de... Ahí se escucha hasta el avión para que cuando se fue el avioncito, pues les voy a mostrar el video de circuitos en paralelo. Ya teníamos algunos, pero hay que tener más. Así que vamos a
continuar con los temas de física, empezando con circuitos. ¿Qué pasa si en vez de usar la tecnología Bien, chicos, ¿dudas o preguntas? Bueno, miren, les voy a hacer un ejercicio de tarea. Vuelven y me lo envían al correo. Por favor. Se tienen dos focos conectados al pelo. Con una resistencia 1, 70 ohms. Una resistencia 2 igual a 8 ohms. Repito, se tienen dos focos conectados en paralelo. El primero con una de 70 ohms. El segundo con una resistencia de 80 ohms. Fuente de voltaje son 12 volts. Y la fuente de voltaje son 12 volts. Representar el diagrama en paralelo. Sacar la equivalente total. Insisto, voltaje en cada punto de resistencia o en cada resistencia, calcular los voltajes. ¿Dudas o preguntas, chicos? No, profe. No, ¿Todo profe. bien? Sí, Sí. Excelente, muchachos. Pues entonces, tengan el problema resuelto, me subir la evidencia. sí, profe. Excelente día. Vente. Hasta luego. Gracias. Gracias. Igualmente. Nos Hasta vemos. luego.